Bueno, bienvenidos a todos a este curso virtual de insuficiencia cardíaca. Quería en primer lugar agradecer al doctor Pablo Álvarez por su invitación para que participara con este tema, novedades en el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. En primer lugar, quería destacar cuál es el concepto de novedad que voy a utilizar. Voy a centrarme en aquellos nuevos conceptos o herramientas diagnósticas que, habiendo sido validadas en la práctica cardiológica durante los últimos 10 años, hayan sido incorporadas en las guías y recomendaciones clínicas respecto al diagnóstico de insuficiencia cardíaca. No es la idea de esta presentación incursionar en las últimas novedades en investigación básica o investigación aplicada a la insuficiencia cardíaca. Vamos a ir en las siguientes diapositivas tocando el tema de diagnóstico mismo de insuficiencia cardíaca, de tipo de insuficiencia cardíaca, de cardiopatía estructural, de pronóstico y de tratamiento, para finalmente ofrecerles una perspectiva del tema. Como ustedes saben, el diagnóstico de insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico. La insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico que resulta de cualquier impedimento para el llenado como para la eyección ventricular. Desde el punto de vista clínico se traduce como disnea, fatiga, intolerancia al ejercicio y retención hídrica. Sin embargo, debemos reconocer que la presencia de cardiopatía o disfunción del ventrículo izquierdo solamente no nos asegura la presencia de síntomas. Es muy interesante entonces tomar la propuesta del American College of Cardiology, que nos plantea el diagnóstico de insuficiencia cardíaca como una enfermedad progresiva en la cual podemos identificar 4 estadios principales. En el estadio A encontramos aquellos pacientes que están con alto riesgo de tener insuficiencia cardíaca, sin embargo no tienen cardiopatía estructural ni síntomas. Estos pacientes son aquellos que tienen factores de riesgo cardiovasculares o aquellos que estén en contacto con alguna noxa potencialmente dañina para el corazón, como por ejemplo los pacientes en quimioterapia cardiotóxica. En el estadio B tenemos aquellos pacientes que sí tienen una cardiopatía estructural, pero no tienen ni han tenido síntomas ni signos de insuficiencia cardíaca. Estos pacientes, por lo tanto, se encuentran en clase funcional 1 y no tienen limitación a la actividad física habitual. El estadio C está conformado por aquellos pacientes que, teniendo una cardiopatía estructural, presentan síntomas de insuficiencia cardíaca o lo han tenido en el pasado. Por lo tanto, estos pacientes se encuentran en una amplia gama de clase funcional. Pueden estar sin limitación a la actividad física en una clase funcional 1, pasando por una leve limitación, una marcada limitación o presentar inclusive síntomas en reposo. Finalmente, en el estadio D encontramos aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca refractaria que no han respondido al tratamiento estándar habitual y requieren algún tipo de tratamiento especializado y habitualmente se presentan con síntomas en reposo. En cuanto al diagnóstico mismo de insuficiencia cardíaca, tenemos la posibilidad de hacer diagnóstico o acercarnos al diagnóstico a través de la clínica, el interrogatorio, el examen físico, la radiografía de tórax. Sin embargo, los biomarcadores y particularmente los péptidos natriuréticos han sido ampliamente utilizados para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, siendo una indicación de tipo 1A, de acuerdo a las últimas guías de insuficiencia cardíaca, para el diagnóstico en aquellos pacientes ambulatorios con disnea de etiología no clara. A su vez, en el paciente que ingresa o que tiene una descompensación aguda con disnea aguda y queremos separar a aquellos cuya disnea se presenta por insuficiencia cardíaca o por otra causa, también la dosificación de BNP o de NT-proBNP nos va a resultar útil. Y en conjunto estos péptidos natriuréticos junto con las troponinas elevadas nos van a servir además para estimar un pronóstico en insuficiencia cardíaca descompensada, como ya vamos a ver. Cuando hablamos de péptidos natriuréticos, en realidad estamos hablando de que la molécula activa es el proBNP, la cual se escinde en BNP y NT-proBNP, siendo este último más estable tanto en el momento de su extracción como en su conservación posterior. Si bien en el uso práctico ambos conceptualmente son lo mismo, sus valores de referencia sí van a cambiar. ¿Cuál es el valor de referencia tanto para el BNP como para el NT-proBNP para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca? No está exactamente claro
cuál es el valor en cada escenario clínico. Sin embargo, la última guía de insuficiencia cardíaca, a partir de los últimos trabajos de investigación, proponen que en el paciente ambulatorio que se presenta con disnea, una dosis de BNP mayor a 35 picogramos por mililitros y una dosis de NT-proBNP mayor a 125 serían sugestivos de insuficiencia cardíaca. Sin embargo, en aquellos pacientes que se presentan con disnea aguda, tenemos que un valor de BNP menor a 100 o de un valor de NT-proBNP menor a 300 nos hacen muy improbable el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, mientras que un valor mayor a 400 según algunos autores y mayor a 500 según otros, y un NT-proBNP mayor a 1500, 1800 nos hacen altamente probable el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. A su vez, en aquellos pacientes en los cuales hay una sospecha clínica de insuficiencia cardíaca o tiene antecedentes de insuficiencia cardíaca y se presenta con disnea aguda, valores intermedios nos hacen también altamente probable este diagnóstico. También es muy interesante cómo el BNP ha resultado un predictor de insuficiencia cardíaca en pacientes que se presentan con disnea en la emergencia de altísimo valor pronóstico, asociándose con una chance de insuficiencia cardíaca prácticamente de 30 veces mayor en aquellos pacientes que tengan un BNP mayor a 100, y este valor predictivo es muy superior a cualquiera de los otros parámetros, ya sea clínicos o paraclínicos, que habitualmente tenemos en cuenta, como la historia de insuficiencia cardíaca, la distribución de flujo vascular hacia los vértices, el edema en la radiografía de tórax, el edema pulmonar, la historia de infarto de miocardio, la presencia de estertores crepitantes, de ingurgitación yugular y la edad avanzada. Si bien todas estas variables fueron estadísticamente significativamente asociadas con insuficiencia cardíaca. Debemos tener en cuenta en el aspecto diagnóstico algunas situaciones especiales, como la búsqueda rutinaria de distiroidismo, Chagas, HIV, las rutinas, interrogar sobre el consumo de alcohol y cocaína, y también sobre el antecedente de haber recibido quimioterapia. Interesa, cuando se tiene una orientación clínica, investigar hacia la presencia de taquimiopatías, de amiloidosis o de Takotsubo, y también la importancia de hacer screening diagnóstico en los familiares de primer grado de pacientes con miocardiopatía dilatada idiopática o familiar, que deben realizarse una ecocardiografía seriada y considerar eventualmente el test genético. Muy interesante es el diagnóstico de tipo de insuficiencia cardíaca. Todos sabemos que la FEBI es muy importante para la clasificación inicial de la insuficiencia cardíaca porque nos separa dos grandes grupos que tienen diferentes comorbilidades, diferente pronóstico y diferente tratamiento. Es así que tenemos el grupo de pacientes con insuficiencia cardíaca y disfunción sistólica, siendo la cardiopatía isquémica la principal causa, y un grupo de pacientes con insuficiencia cardíaca, con función sistólica preservada, fundamentalmente con disfunción diastólica, siendo la hipertensión arterial la principal causa. Además de esto, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo sabemos que es el parámetro más utilizado en las definiciones de prácticamente todos los grandes trials en insuficiencia cardíaca. Entonces, como dijimos, tenemos dos grandes grupos cuyos límites no están claramente establecidos. Tenemos el grupo de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida, en el cual consideramos aquellos que tengan una fracción de eyección del ventrículo izquierdo menor o igual a 40%. Y tenemos claramente el grupo con fracción de eyección preservada, con una fracción de eyección mayor a 50%, que son el grupo con disfunción diastólica. Sin embargo, tenemos otros dos grupos que quedan en una zona gris y que no está claramente cuál es el valor pronóstico y terapéutico de estos pacientes. Y tenemos entonces aquellos que tienen una fracción de eyección límite entre 41 y 49, que no tenemos muy claro en cuál grupo adicionarlo. Sin embargo, parece ser que se relacionan más con el grupo con disfunción sistólica que con el grupo con disfunción diastólica. Y tenemos también otro grupo muy interesante, que son aquellos pacientes que, habiendo tenido una insuficiencia cardíaca con disfunción sistólica, luego de tratamiento mejoran su fracción de eyección o inclusive la normalizan. Y es un grupo que se ha comportado diferente a la insuficiencia cardíaca con disfunción diastólica,
que de pronto han dejado de tener disfunción sistólica, pero que necesitamos más investigación para poder caracterizarlos adecuadamente. En cuanto a los estudios no invasivos, entonces, que debemos tener en cuenta para la evaluación seriada, tenemos como indicación clase 1 la realización de radiografía de tórax en aquella insuficiencia cardíaca que sospechemos que sea nueva o aguda, el ecocardiograma Doppler en la evaluación inicial de todos los pacientes de insuficiencia cardíaca y repetir la ecocardiografía con el principal objetivo de valorar la FEBI en aquellos pacientes que hayan tenido cambios en la clase funcional o que reciban medicación que potencialmente puedan cambiar la función cardíaca. Voy a destacar que la valoración seriada de la FEBI en ausencia de cambios clínicos no debe ser realizada y tiene una indicación 3 de la última guía de insuficiencia cardíaca. Pasando al tema de cardiopatía estructural, sin duda son los métodos de imagen no invasivos aquellos que nos van a dar los mejores datos sobre la cardiopatía estructural del paciente. Y en este sentido voy a destacar 3 estudios, la ecocardiografía Doppler, la resonancia magnética y la tomografía cardíaca multicorte, que nos van a aportar diferentes aspectos para este diagnóstico. La ecocardiografía, sin duda, es el método aislado más útil en la valoración de pacientes con insuficiencia cardíaca, pues nos define aspectos morfológicos cardíacos, la función sistodiastólica, la morfología, nos va a permitir valorar la función valvular y realizar una valoración hemodinámica completa. Simultáneamente, vamos a poder valorar, sin realizar ningún tipo de iatrogenia, cambios morfológicos, funcionales y hemodinámicos en el tiempo, pudiendo establecer una estimación pronóstica y además de esta manera poder optimizar el tratamiento y evaluar la respuesta al mismo. Como si esta fuera poco, además la ecocardiografía no ha alcanzado aún su techo de posibilidades y tenemos nuevas técnicas ecocardiográficas que están en continuo desarrollo y validación. Voy a destacar en este aspecto las técnicas de 3D y el speckle tracking. En cuanto a las técnicas de 3D, nos sirven principalmente para optimizar los cálculos de volumen, la valoración de la fracción de eyección y aspectos morfológicos generales y particularmente aspectos morfológicos y funcionales de la válvula mitral. A su vez, en cuanto al speckle tracking, se ha ido integrando a la práctica clínica a partir de algunos escenarios particulares, como son la detección de disfunción sistólica precoz en pacientes que reciben quimioterapia o algún otro tipo de elemento cardiotóxico, en la estenosis aórtica y en la insuficiencia mitral crónica. Estas nuevas técnicas ecocardiográficas que están en continuo desarrollo y que tienen en diferencia a otras técnicas que vamos a ver como la resonancia magnética, la mayor disponibilidad y además la mayor experiencia clínica que hay en esta técnica. El Doppler tisular además nos va a servir a partir del pico de la onda S para detectar la disfunción sistólica precoz, pero como luego veremos otros signos a partir del Doppler tisular nos van a permitir valorar las presiones de llenado, muy importante para la valoración hemodinámica. A su vez, voy a destacar que la ecocardiografía a través de diferentes signos ecocardiográficos nos va a permitir valorar la presencia de disincronía. Si bien actualmente no es a partir de la definición de disincronía del ecocardiograma que los pacientes son derivados a un tratamiento de resincronización. En cuanto a la tecnología 3D, como ya les había comentado, su mayor valor es que nos permite optimizar el cálculo de volúmenes y de fracción de eyección. Sin embargo, esta optimización no se ha traducido en una mejoría de predictores clínicos duros en comparación con las técnicas 2D de valoración de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. La resonancia magnética cardíaca es una técnica de imagen fantástica que sin duda es una alternativa a la ecocardiografía en aquellos pacientes que tienen mala ventana ultrasónica. Las grandes ventajas de la resonancia magnética cardíaca dependen fundamentalmente de su mayor capacidad de diferenciación tisular y nos aportan en diferentes escenarios distintas posibilidades diagnósticas que no son posibles con otras técnicas.
Es así que en la cardiopatía isquémica la presencia de realce tardío que se presente en el subendocardio y que tenga una distribución vascular nos va a permitir hacer diagnóstico de cardiopatía isquémica, y a partir de cuánto este realce tardío ocupe del grosor total de la pared nos va a permitir valorar viabilidad. A su vez, en el contexto del infarto agudo de miocardio, mediante una secuencia ponderada en T2 vamos a poder diferenciar, en el contexto de un infarto de miocardio, si tenemos un T2 que nos hable de la presencia de edema, podemos decir que el paciente está cursando un infarto agudo de miocardio. La alta resolución espacial de esta técnica nos va a permitir optimizar el diagnóstico de complicaciones como trombos, aneurismas, pseudoaneurismas, a su vez del valor que puede tener un estudio funcional de isquemia realizado por resonancia magnética con una sensibilidad y especificidad mayor que otras técnicas de imagen. En el contexto de la miocardiopatía dilatada, yo destacaría sobre todo el valor del realce tardío, que de estar presente nos va a orientar a diferentes etiologías de la miocardiopatía dilatada, pero sobre todo nos va a establecer un mal pronóstico. Y ya aprovecho para destacar que la presencia de realce tardío, o sea, un realce tardío positivo en cualquier escenario, es un marcador de mal pronóstico. La resonancia magnética, como ustedes ya saben, es el gold estándar para el diagnóstico del ventrículo izquierdo no compactado, a su vez de los elementos que nos pueden surgir de la valoración del infarto agudo de miocardio y su estimación en el pronóstico, como también el aporte que nos hace la resonancia magnética para valorar la función sistólica del ventrículo izquierdo, del ventrículo derecho, y como ya comenté, la presencia de realce tardío positivo. En cuanto a la tomografía cardíaca multicorte, tiene aún una mejor resolución espacial y ha resuelto el problema del movimiento para estudiar las coronarias con criterio clínico. Tiene una mayor resolución espacial y temporal. Su mayor valor en el escenario de la insuficiencia cardíaca radica en la exclusión de coronariopatía en aquellos pacientes que no consideremos para cineangiocoronariografía inicial porque tienen una baja o una intermedia probabilidad para tener coronariopatía. Pasando al punto del diagnóstico de pronóstico, la insuficiencia cardíaca se sigue considerando una patología con alta mortalidad, reportándose una mortalidad del 50% a los 5 años del diagnóstico. Su pronóstico está sembrado de múltiples ingresos, eventos e intervenciones. Sin embargo, la sobrevida a 5 años va a depender muchísimo del estadio en la insuficiencia cardíaca en el cual hagamos el diagnóstico. Es así que la sobrevida a 5 años en aquellos pacientes en estadio A va a ser del 97% y en estadio B del 96%, hablando de una mortalidad muy baja. Sin embargo, en el estadio C, la sobrevida a los 5 años es del 75% y baja dramáticamente a 20% en aquellos pacientes en estadio D, indicando la relevancia de la aparición de los síntomas y el fracaso del tratamiento estándar como los dos grandes escalones de mortalidad. De todas maneras, el pronóstico de mortalidad es muy importante individualizarlo al momento del diagnóstico o luego de un ingreso por descompensación de insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, es muy importante individualizar el pronóstico de acuerdo a los estadios, como ya vimos, y es muy interesante individualizar el pronóstico en los diferentes escenarios clínicos en los cuales se pueda presentar la insuficiencia cardíaca. Es por eso que se han desarrollado scores de riesgo que permiten en el escenario de la insuficiencia cardíaca crónica, en el escenario de la insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada o en el de la insuficiencia cardíaca descompensada, diferentes scores de riesgo que a partir de modelos multivariados predictores de mal pronóstico estiman un pronóstico individualizado. Voy a destacar el Seattle Heart Failure Model, que estima mortalidad en pacientes ambulatorios con insuficiencia cardíaca. Este modelo desarrolla un score a partir de un modelo de regresión de Cox e identifica la edad, el sexo, la cardiopatía isquémica, la clase funcional,
la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, la presión arterial sistólica, el uso de diuréticos ahorradores de potasio, el uso de estatinas, la hemoglobina, el conteo de linfocitos, la uricemia, la colesterolemia y la dosis de diuréticos como predictores independientes de sobrevida. Y a partir de estas variables que se pueden llenar en una página web, en internet, podemos hacer una estimación de sobrevida al año, a los 2 años y a los 5 años para ese paciente individual. A su vez, muy interesante es que a partir de diferentes intervenciones que se planteen, ya sean farmacológicas o no farmacológicas, como por ejemplo el implante de un cardiodefibrilador implantable, podemos valorar esas intervenciones, cómo se traducen en un cambio en el pronóstico. Llamativamente, algunos marcadores que son reconocidos como de mal pronóstico en la insuficiencia cardíaca, como la disfunción del ventrículo derecho o la hipertensión arterial pulmonar o la insuficiencia renal, no integran este modelo de predicción, pues en este modelo que testearon sus autores no demostraron ser predictores independientes de mortalidad. Como vimos, el BNP es un biomarcador que ha demostrado ser relevante en la estimación pronóstica tanto de los pacientes ambulatorios como en los pacientes internados. O sea que el BNP-proBNP y el NT-proBNP no son útiles para el diagnóstico, pero también sus niveles altos nos indican un peor pronóstico en el paciente ambulatorio y en el contexto de un paciente ingresado con insuficiencia cardíaca descompensada también son marcadores de mal pronóstico. A su vez, hay otros biomarcadores que se integran ya no por su aporte al diagnóstico de insuficiencia cardíaca, sino que cuando se encuentran elevados nos marcan un peor pronóstico, como la elevación de las troponinas. Los péptidos natriuréticos entonces no son los únicos marcadores biológicos de mal pronóstico. La troponina, que es un conocido marcador de lesión miocárdica y que nos sirve y nos es muy útil en el diagnóstico de infarto agudo de miocardio, recordamos que existen 2 formas de troponina, la isoforma de troponina I y la T, que son específicas del miocardio. La concentración usual de troponinas en la sangre de un sujeto sano es prácticamente indetectable. Sin embargo, a partir de los nuevos métodos ultrasensibles, hemos podido detectar troponinas en hasta el 80% de los pacientes sanos, de las personas sanas. Este biomarcador, que se asocia a lesión miocárdica, se puede encontrar elevado en pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada, aún en ausencia de coronariopatía, y ser un marcador independiente de mal pronóstico. Otro grupo de marcadores en insuficiencia cardíaca son aquellos vinculados a la inflamación, como es la proteína C reactiva, las interleuquinas y los factores de necrosis tumoral. Entonces encontramos que dentro de los marcadores de pronóstico tenemos marcadores que nos hablan de aumento de las presiones intracavitarias, como son los péptidos natriuréticos, marcadores de lesión, como son las troponinas, y marcadores inflamatorios, como este otro grupo de biomarcadores, la interleuquina, la proteína C reactiva, los factores de crecimiento y necrosis tumoral, que en forma independiente, si se encuentran elevados, nos estiman un mal pronóstico de un paciente individual. Si hablamos exclusivamente de BNP, de acuerdo a este trabajo de Mason, encontramos que al momento del alta de un paciente con descompensación de insuficiencia cardíaca, aquellos pacientes que tengan una dosificación de BNP mayor a 300 y valores sucesivamente mayores, van a ir aumentando su riesgo de muerte a un año. Lo mismo si testeamos un resultado compuesto de muerte y hospitalización al año, encontramos que valores mayores a 300 picogramos por mililitro al alta del evento de descompensación nos van a marcar un significativo aumento del riesgo de muerte y hospitalización al año. Pero como vimos, los biomarcadores relacionados con el pronóstico se relacionan con el pronóstico mediante diferentes vías, por el aumento de la presión, por mecanismos inflamatorios o por mecanismos de lesión. Y cada uno de ellos marcan pronóstico en forma independiente, pero a su vez en forma aditiva. Es así que en este trabajo de Pascual encontramos que la sobrevida de pacientes
con insuficiencia cardíaca va a cambiar significativamente. Esto es con insuficiencia cardíaca aguda, va a cambiar significativamente según tengan uno solo de los biomarcadores elevados, o si tienen los dos, habiendo una disminución franca de la sobrevida, y si tienen los tres biomarcadores elevados, la sobrevida se ve significativamente afectada. La ecocardiografía es sin duda otra importante herramienta para clínica con capacidad de definir pronóstico en la insuficiencia cardíaca. Y si bien la FEBI es el más importante marcador pronóstico que está incluido en todos los scores de riesgos, es interesante destacar el valor pronóstico de los signos de disfunción diastólica, que como vamos a ver más adelante también nos van a servir para valorar respuesta al tratamiento. Es así que el patrón restrictivo de llenado del ventrículo izquierdo, la relación E' mayor a 15, el tamaño de la aurícula izquierda cuando está grande, la relación entre la onda S y la onda D menor a 1 en el flujo de las venas pulmonares, son todos marcadores de disfunción diastólica, de aumento de presiones de llenado y que a su vez se van a asociar a muerte, mala clase funcional, ingresos y trasplante cardíaco en los diferentes escenarios clínicos en los cuales han sido testeados. En esta tabla lo que nos muestra es cómo nos muestra el aumento de riesgo de muerte o trasplante cardíaco o de readmisión según algunos marcadores específicos de disfunción diastólica, fundamentalmente la presencia de un patrón restrictivo cuando se lo contrasta con un patrón no restrictivo de llenado del ventrículo izquierdo. Para repasar solamente, ustedes saben que en aquellos pacientes que tienen disfunción sistólica, la presencia de un patrón de llenado pseudo normal o restrictivo ya nos permite afirmar que el paciente tiene aumento de las presiones de llenado. Sin embargo, esta asociación no es siempre cierta en aquellos pacientes con función sistólica normal. Entonces, en este escenario, la relación E', que es la relación que surge entre el pico de la onda E de llenado del ventrículo izquierdo por Doppler pulsado y el pico de la onda E' que proviene del Doppler tisular testeado en el septum basal o en cara lateral basal, y cuando esta relación en pacientes con fracción de eyección preservada es menor a 8, podemos afirmar que las presiones de llenado son normales y en principio pensamos que este paciente no tenga síntomas de insuficiencia cardíaca. Cuando esta relación E' es mayor a 15, podemos afirmar que las presiones de llenado están aumentadas. Si nos encontramos en una zona gris con una relación E' entre 9 y 14, nos vamos a apoyar en el tamaño de la aurícula izquierda, que si esta es normal, podemos presumir que las presiones de llenado son normales o han sido sostenidamente normales en el último tiempo, y cuando la aurícula izquierda está grande, podemos presumir entonces que las presiones de llenado están aumentadas. Pero además es muy importante hacer una integración de los datos paraclínicos que tengamos. Es así que la última guía, en aquellos pacientes que ingresaron por insuficiencia cardíaca y estamos monitoreándolos en vistas a darle el alta, si le dosificamos BNP y este resulta mayor a 250 y además le hacemos una ecografía al alta y su relación E' es mayor a 15, la última guía de práctica clínica de insuficiencia cardíaca nos desaconseja el alta por insuficiencia cardíaca. Nos desaconseja el alta por el alto riesgo de muerte y reingreso al año que tienen estos pacientes. Este dato proviene de este estudio de Doka y Nish, en el cual ellos proponen un algoritmo de conductas en el cual en el paciente que está por darse de alta le dosifican BNP. Si la dosificación es menor a 250, le realizan una ecocardiografía buscando su relación E'. Si esta es menor a 15, plantean que el paciente tiene un bajo riesgo de eventos y se le puede dar un seguimiento habitual y darse de alta. Sin embargo, si la relación E' se mantiene por encima de 15, pronostican un mayor riesgo
de eventos, así como si la dosificación del BNP es mayor a 250. Entonces, en este grupo de pacientes que tienen o BNP mayor a 250 o relación E' mayor a 15, plantean un seguimiento más estrecho al momento del alta. Pero a partir de este estudio es que la nueva guía plantea que si el paciente tiene las dos cosas, o sea, el BNP mayor a 250 y la relación E' mayor a 15, no se le dé de alta al paciente y se mantenga un tratamiento intenso e intrahospitalario. En cuanto a las recomendaciones para la evaluación hemodinámica invasiva, solamente recordar que el monitoreo de la presión arterial pulmonar en pacientes con insuficiencia cardíaca, con insuficiencia respiratoria e inadecuada valoración clínica, la tenemos como una indicación de tipo 1C. Sin embargo, el monitoreo hemodinámico invasivo rutinario no está indicado. Pasando al tema de la evaluación del tratamiento. Más allá de la clínica como el principal parámetro de respuesta al tratamiento a través de marcadores de calidad de vida y de clase funcional, voy a destacar dos herramientas fundamentales para la evaluación del tratamiento, que son la ecocardiografía Doppler y los biomarcadores, particularmente los péptidos natriuréticos. En cuanto a la ecocardiografía, sabemos que los pacientes con insuficiencia cardíaca que no hayan sido valorados por ecocardiografía tienen menos chances de recibir IECA, y esto surge de trabajos observacionales de CENI del año 1999. Y esto es muy importante fundamentalmente por la identificación de alteraciones de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. A su vez, la valoración de las presiones de llenado con los signos ecocardiográficos que ya valoramos nos van a servir para indicar y evaluar el uso de los diuréticos. Concomitantemente, el BNP y el NT-proBNP sabemos que descienden sus valores luego de que se hayan utilizado aquellos tratamientos que sabemos que mejoran la mortalidad. Lo mismo ocurre con los marcadores de presión diastólica final del ventrículo izquierdo, o sea, de presiones de llenado por ecocardiografía, que mejoran luego del tratamiento adecuado. Entonces, siguiendo estos criterios, el control seriado tanto de la dosificación de los péptidos natriuréticos como de los marcadores de presión diastólica final del VI por ecocardiografía nos van a servir como método para evaluación del tratamiento y de estimación de pronóstico. Si los valores mejoran, si las dosificaciones de BNP y los marcadores ecocardiográficos mejoran luego de iniciado o modificado algún tratamiento, podemos plantear un mejor pronóstico en esos pacientes. En cuanto a las perspectivas de las técnicas diagnósticas en insuficiencia cardíaca, esperamos una ampliación de las posibilidades diagnósticas, así como una mayor integración de las distintas técnicas a la práctica clínica a partir de diferentes escenarios. Las técnicas de imagen cardíaca están en continuo desarrollo. La cardioresonancia se va a usar todavía más, sobre todo para la detección de fibrosis a través del realce tardío positivo, con las implicancias pronósticas que esto tiene, diagnósticas, y también su utilidad como guía para tratamientos, por ejemplo, para tratamiento de ablación, de arritmias ventriculares y para programar una mejor terapia de resincronización. También nuevos agentes de contraste están en investigación para su uso en cardioresonancia y nuevas técnicas de espectroscopía de cardioresonancia nos permitirán evaluar en la práctica clínica nuevas terapias relacionadas con el metabolismo en insuficiencia cardíaca. La ecocardiografía, con sus nuevas técnicas ecocardiográficas de estimación de strain que se van incorporando rápidamente a la práctica clínica, sobre todo a partir de algunos escenarios, como dijimos, el uso de cardiotóxicos, el diagnóstico precoz de disfunción sistólica en la estenosis aórtica o en la insuficiencia mitral, va a seguir utilizándose y esperamos una mayor aplicación práctica de la tecnología 3D. A su vez, nuevos biomarcadores que están en etapa de investigación y que expresan diferentes escenarios patológicos ampliarán las posibilidades de diagnóstico complementario.
Especialmente van a estar relacionados al pronóstico de la insuficiencia cardíaca más allá del PNP, y algunos que esperamos que se apliquen en la práctica clínica podrían ser como el medio regional preatrial péptido natriurético, el medio regional preatrial medio medulín o el factor de diferenciación del crecimiento 15, así como también la mejor incorporación de las troponinas altamente sensibles o el ST2 soluble y la galactina 3.